¿Qué nos preguntamos? Lo desconocido. ¿Dónde estamos en el universo? Inteligencia artificial. Hola. ¿Qué es esto? Animales. Un huevo. Tu cerebro. La vida en un planeta remoto. Investigaremos los mayores misterios. No tenemos ni idea de lo que ocurre. Creemos que los planetas del medio están en zonas habitables. Descubriremos cosas increíbles. Intentamos comprender su comportamiento, su vida, todo lo que pasa aquí. Fabricar una inteligencia artificial será el mayor logro de la humanidad. Somos 3 científicos que analizaremos las fronteras del conocimiento humano. Soy neurocientífico y estudio la biología de la memoria. Soy ingeniera informática y trabajo con una tecnología que puede leer las emociones humanas. Y yo soy matemática y empleo Big Data para comprender el mundo moderno. Y afrontamos las grandes preguntas. Energía oscura. Energía oscura. De la vida. Hay muchos microbios y no sabemos lo que son. Y el cosmos. En este programa, Inteligencia Artificial. Máquinas que aprenden por ellas mismas. ¿Cómo son de inteligentes? Puede ligar, bromear, identificar imágenes. Ha cambiado todo. Hemos progresado muy rápidamente. Y podría mejorar mucho la vida. ¿Pero podría ir demasiado lejos? Si la fastidiamos, terribles consecuencias. Dentro de un cerebro humano hay unos 100.000 millones de neuronas. Y cada una de ellas puede conectarse con 10.000 más. Y de estas conexiones procede Todo. El cerebro humano puede componer sinfonías, crear preciosas obras de arte. Nos permite viajar por el mundo, explorar el universo y crear una tecnología con la que lograr cosas increíbles. Ahora, parte de esa tecnología se emplea para replicar al cerebro que la creó. La inteligencia artificial o IA. Pero, ¿se acerca un poco a lo que puede hacer esto? Durante años los ordenadores han hecho cosas impresionantes. Descifrar códigos, jugar al ajedrez, pilotar naves. En los últimos años, algo ha cambiado. De repente los ordenadores hacen cosas que parecen mucho más humanas. Hoy los ordenadores pueden ver, comprender un discurso e incluso componer poesía. ¿Cómo es posible? ¿Y hasta dónde llegará? ¿Podremos fabricar una máquina tan inteligente como nosotros? ¿Que sea capaz de imaginar, crear e incluso aprender sola? ¿Cómo cambiaría la sociedad una máquina así? ¿Cómo nos cambiaría? Soy Rana Al-Kaliubi. Soy Andre Fenton. Y yo, Talicia Williams. Y en este programa nos preguntamos, ¿podemos crear un cerebro? De ser así, ¿deberíamos hacerlo? Muchos piensan que la próxima revolución de la IA no solo tiene lugar en Silicon Valley, sino aquí. Estamos muy acostumbrados a que Estados Unidos sea el centro del mundo en este aspecto. Pero ya empezamos a ver diferentes ideas procedentes de China. Allí emplean sus teléfonos móviles para todo. En China, los chats dominan la vida cotidiana, incluso en los momentos más íntimos. Parecen conversaciones típicas entre amigos. Pero no lo son. Son con esto. Os presento a Xiao Ice, o Hielito, un chatbot creado por Microsoft. Un chatbot es un software con el que se puede hablar. Un mal ejemplo es cuando llamas a una empresa. Disculpe, puse 5 para regresar al menú principal.
Pero Xiao Ice es algo muy diferente. Ha mantenido más de 30.000 millones de conversaciones con más de 100 millones de personas. Hola a todos, soy Xiao Ice. Incluso se ha convertido en un personaje público que ha informado sobre el tiempo, participando en programas e interpretando canciones pop. Pero lo más llamativo es... La gente no distingue si se trata de un robot o de una persona. Así es. De hecho, muchos de los usuarios la tratan igual que a un amigo de verdad. Recuerdo que una vez estaba muy deprimida y estresada y ella me consoló. Me contó que la vida es preciosa, me cantó una canción y me dijo que me quería. Eso me conmovió. Por ejemplo, si has discutido en el trabajo y tu jefe te ha regañado, hablar de ciertos temas con amigos porque podrían contarlo por ahí. Pero con Xiao Ice no te preocupas, porque Xiao Ice es una buena amiga. Xiao Ice es la mejor amiga de mucha gente, incluido yo. Pero recuerda, no es humana. ¿Y eso qué importa? Billy es ingeniero de Microsoft y uno de los creadores de Xiao Ice. Para él es algo más que un software. ¿Qué significa que millones de personas acepten a un programa informático como amigo? ¿Significa que Xiao Ice es inteligente? ¿Inteligente como nosotros? Claro que es inteligente. Xiao Ice reconoce nuestra caligrafía, nuestra voz. Puede ligar, bromear, identificar imágenes. Yo diría que, sin lugar a dudas, sí que es inteligente. Ante esto surge la pregunta, ¿qué es la inteligencia? Tradicionalmente, los que trabajan en el campo de la IA consideran que inteligencia es la capacidad de hacer cosas inteligentes, como jugar al ajedrez. En las máquinas de jugar al ajedrez, un ordenador está programado con las reglas del juego, con 200 millones de movimientos posibles al segundo. Pero este pensamiento tenía sus límites. Jaque mate. Teníamos superordenadores que vencían a campeones de ajedrez, informaban sobre el tiempo, jugaban al Trivial. Watson, ¿quién es Isaac Newton? Correcto. Todos eran expertos en una tarea concreta, pero ninguno era capaz de explicar qué es el ajedrez, ni sabían que la lluvia está mojada o por qué el dinero es importante. No comprendían el mundo, no tenían sentido común. Creíamos que, como a los ordenadores se les dan muy bien las matemáticas, podrían ser muy buenos en todo. Pero resulta que lo que puede hacer cualquier niño de 3 años supera con creces lo que puede hacer cualquier sistema actual de inteligencia artificial. Todo esto terminará ocurriendo, aunque nos cueste predecir exactamente cuándo, pero creo que fabricar una inteligencia artificial será el mayor logro de la humanidad. A ver, un momento. Aunque decidiéramos que queremos fabricar una inteligencia similar a la humana, ¿cómo sabemos que lo conseguiremos? Pensemos en el cerebro. ¿No existe una magia indescriptible aquí que hace que yo sea yo y tú seas tú? Yo creo que no. Gracias a los hallazgos de la neurociencia, creo que cada pensamiento, cada memoria y cada sentimiento es realmente el destello de miles de neuronas en el cerebro. Somos máquinas biológicas. Puede que a alguien esto le resulte deprimente, pero pensadlo bien. ¿Cómo esto es capaz de esto? De alguna forma, estas brillantes conexiones entre las células cerebrales originan pensamientos y la comprensión del mundo. La pregunta es ¿cómo? Durante los últimos 60 años, los ingenieros informáticos han creído que si lo descubriéramos, podríamos fabricar un nuevo tipo de máquina que pensara como nosotros. Pero ¿por dónde empezamos? Si queremos fabricar una máquina inteligente, la vista debería ser algo fundamental. El objetivo de Fei-Fei Li es enseñar a los ordenadores a ver.
La vista es nuestra principal herramienta para comprender el mundo. Un mundo tan complejo que apenas nos paramos a pensar todo lo que los ojos y el cerebro procesan. En tan solo unos milisegundos. Como humanos, no valoramos la vista porque no la consideramos una tarea inteligente, pero sí que lo es. La vista representa hasta una tercera parte de todo el cerebro. Esto no quiere decir que la vista sea inteligencia, pero cuesta reconocer la complejidad de una tarea hasta que le pedimos a un ordenador que lo haga. Por ejemplo, pensemos en imágenes de gatos. Creemos que será fácil para un ordenador reconocer a un gato, ¿verdad? Un gato es un animal sencillo, con cara redondeada, orejas puntiagudas. Un enfoque de programación tradicional para identificar a un gato sería fabricar partes del programa para lograr tareas específicas, como reconocer las orejas de un gato, el pelo o la nariz del gato. Pero, ¿qué pasaría si el gato está en una posición extraña o no se le ve la cara o lo vemos desde atrás? Puede que esté durmiendo o tumbado, Los gatos pueden tener diferentes tamaños, colores, correteando, saltando. hecho un ovillo, con la cabeza metida en un zapato. No se puede crear un programa que tenga todo esto en cuenta. Esto fue exactamente lo que se propuso Fei Fei. Averiguar cómo los ordenadores reconocían no solo gatos, sino cualquier objeto. Comenzó no escribiendo un código, sino observando a los niños. Desde el momento en que nacen, los bebés están recibiendo información continuamente. Sus ojos realizan unos 5 movimientos por segundo, lo cual se traduce en 5 imágenes. A los 3 años, esto supone cientos de millones de imágenes. Pensó que si un niño aprendía viendo millones de imágenes, un ordenador podría hacer lo mismo. Pero había un problema. Datos. Datos. Nos dimos cuenta de que una de las mayores limitaciones a la hora de enseñar a una máquina a identificar objetos era recopilar una base de datos de gran número de objetos. Algo llamado Internet nos ayudaría a solucionar ese problema. Pensemos por un momento en los datos. Todos los vídeos de gatitos, publicaciones en Facebook, selfies y tweets. Creamos muchísimos. Cada día nuestra huella digital colectiva añade 2.000 millones y medio de gigabytes, es decir, la misma cantidad de información que hay en 530 millones de canciones. 250.000 entradas para la biblioteca del Congreso. 90 años de vídeo de alta calidad. Todo esto en un solo día. ¿Pero qué significa todo esto? No se necesitan millones de datos, sino millones de datos etiquetados. Los ordenadores no saben lo que ven. Alguien tendría que etiquetar todos esos datos. Y Fei Fei tuvo una idea. Pedimos colaboración. Pidió colaboración para el problema. A cambio de un pequeño pago por cada imagen, contactó con miles de personas de todo el mundo para que etiquetaran más de 10 millones de imágenes, creando así la base de datos visual más grande del mundo, ImageNet. Ya teníamos una base de datos de millones, decenas de millones. A continuación propuso un concurso anual para ver quién conseguía que un ordenador reconociera esas imágenes. Fue emocionante, porque universidades de todo el mundo concursaron para identificar miles de categorías de diferentes tipos de objetos. Al principio los ordenadores fueron mejorando hasta que... se acabó. El rendimiento se paró en seco y ya no surgían grandes ideas. Los ordenadores cometían errores muy básicos. Nos seguía costando etiquetar objetos y nos preguntábamos, ¿por qué pasa esto? Pero entonces, 3 años después de comenzar el concurso, algo cambió. Apareció un equipo que arrasó en el concurso. El director del equipo ganador era Jeff Hinton. La persona que evaluaba las presentaciones tuvo que revisar nuestro sistema 3 veces para poder crear la respuesta.
Pensaba que había cometido un error porque era mucho mejor que los demás sistemas. El cambio del rendimiento de ImageNet fue tremendo. Hasta 2012 la tasa de error era del 26%. Cuando Jeff Hinton participó, se llegó al 15%, al año siguiente al 6% y al siguiente al 5%. Ahora es del 3%, que es el rendimiento humano. Por primera vez el mundo contaba con una máquina capaz de reconocer decenas de miles de objetos. Setter irlandés, rascacielos, Ana de Real, bate de béisbol, igual que nosotros. Este gran salto fue muy emocionante. Pero ¿cómo lo consiguieron Jeff y su equipo? Lo más inteligente que conocemos es el cerebro, así que construyamos una IA imitando su funcionamiento. Lo que hicieron fue emplear un tipo de programa que se había inventado hacía décadas, pero que había caído en desuso por considerarse un callejón sin salida. Todos pensaron que era una locura. Se llama redes neuronales o aprendizaje profundo, y tras analizar, ImageNet se ha hecho por completo con este campo. ¿Pero cómo lo lograron? ¿Cómo funciona realmente el aprendizaje profundo? Vamos a analizarlo con ayuda del mejor amigo del hombre. Cuando vosotros o yo miramos a esta criatura, sabemos que es un perro, pero cuando un ordenador lo ve, lo único que ve es esto. ¿Cómo conseguimos que un ordenador reconozca que esta foto o esta es la imagen de un perro? Parece que la única forma fiable de solucionar el problema es darle al ordenador muchos ejemplos y que averigüe por su cuenta los números que realmente representan a un perro. Y aquí entra en juego el aprendizaje profundo. Como sabemos, se trata de un programa basado en el funcionamiento del cerebro. Y es algo así. Tenemos capas de sensores o nodos, y cada uno de ellos ofrece información en una dirección, de entrada a salida. La capa de entrada es como nuestra retina, la parte del ojo que capta la luz y el color. En el caso de la foto de Buddy, capta lo oscuro por un lado y lo claro por otro. Esta información pasa a la siguiente capa, que puede reconocer rasgos básicos, como los bordes. A continuación, pasa a la siguiente, que reconoce rasgos más complejos, como las formas. Finalmente, con todo esto, la capa de salida etiqueta la imagen como perro o no perro. Pero ahora viene la sorpresa, lo que resulta revolucionario sobre el aprendizaje profundo y las redes neuronales. Al principio, el ordenador no sabe lo que está mirando. Responde aleatoriamente. Pero cada vez que la respuesta es incorrecta, La información fluye hacia atrás por la red y dice la respuesta es incorrecta, por lo que la fuerza de la conexión del que apoya esa respuesta se debería debilitar. ¿qué ocurre con los que apoyan la respuesta correcta? Sus conexiones se refuerzan. De un sentido a otro, esto se repite hasta que miles de imágenes más tarde, el ordenador se enseña a sí mismo los rasgos que definen a un perro. La magia de esto radica en que el sistema aprende por sí solo a representar el mundo visual. Pero resultó que enseñar a los ordenadores a ver fue solo el principio. Un cambio de paradigma. Fue un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. De pronto, con el aprendizaje profundo, todo parecía posible. Los laboratorios de IA de todo el mundo no tardaron en emplear las redes neuronales en todo. Pero no llegaría a ser noticia para el resto del mundo hasta que un día, en marzo de 2016, en Seúl, Corea del Sur, el campeón del mundo, Lee Sedol, se puso ante las cámaras para retar a una máquina en el juego de Go. Mañana, en Corea del Sur, un campeón humano se enfrentará a una máquina. Puede que no conozcáis el Go, pero para gran parte del planeta es más popular que el fútbol. Hoy veremos cómo se hace historia. No se marchen. Es mucho más que la Super Bowl. Hablamos de millones de personas. Casi 300 millones de personas vieron las partidas. Este juego es muy popular en Asia.
Creo que se remonta a miles de años y está estrechamente ligado a la cultura. Los jugadores no consideran este juego como un ejercicio analítico y cuasi matemático, sino más bien como poesía. Es un juego de mesa como el ajedrez, que requiere de un alto nivel de estrategia e inteligencia. El objetivo es rodear las piedras de tu oponente para ocupar la mayor parte de superficie posible. Los jugadores reciben puntos por el número de espacios y piezas capturadas. Puede parecer sencillo, pero el número de posibles posiciones en el tablero es mayor que el número de moléculas en el universo. No vale simplemente con analizar todas las posibilidades. Es necesario moverse por instinto. Algo que no tienen los ordenadores. en Londres los chicos de Google DeepMind no opinaban igual. Sabían que en el Go ninguna máquina podría vencer con fuerza bruta. Al emplear el aprendizaje profundo en esta área en concreto, pudimos fabricar sistemas artificiales que eran capaces de ver patrones en el tablero de la misma forma que los vemos los humanos. Empleando el aprendizaje profundo, AlphaGo de DeepMind analizó miles de partidas de personas y jugó millones de veces, lo cual le permitió inventar formas completamente nuevas de jugar. Las negras van ganando. AlphaGo obtuvo un resultado sorprendente. Fue muy aleccionador. Creo que se ha rendido. Fue una derrota muy dura. Se acabó la lucha entre el hombre y la máquina. Gana la máquina. La victoria de una máquina sobre un humano. El ver cómo una máquina jugaba a un gran nivel, con jugadas que parecían creativas y poéticas, fue algo revolucionario. De repente se produjo un gran cambio. Pero no solo se trata de ganar al Go. En los últimos años, el aprendizaje profundo ha invadido nuestras vidas. Y muchos de nosotros ni siquiera somos conscientes de ello. La importancia del aprendizaje profundo radica en los resultados. Hay pequeñas o grandes cosas que podemos hacer ahora y antes no. Es lo que permite que pequeños dispositivos como Alexa nos entiendan. Alexa, ¿cuántos pies hay en una milla? Una milla son 5.280 pies. Es lo que le enseñó a Xiao Ice a chatear y a Facebook a encontrarte en una foto en la boda de tu primo. Hemos derribado un muro. Cuando comencé en este campo, nada de esto era posible. Y hoy tenemos máquinas que en tiempo real reconocen a personas y saben hacia dónde están mirando. Ha sido un gran paso. Ahora han superado a los humanos en muchas tareas. LeapNet puede leer los labios con una precisión del 93%, casi el doble que un experto lector de labios. Google Translate puede leer otro idioma en tiempo real. Hola Isabel, ¿qué tal? E incluso traducir un discurso en directo. Muy bien, gracias. Los programas de aprendizaje profundo han compuesto música, pintado cuadros y escrito poesía. Incluso han puesto patas arriba al robot de Boston Dynamics. Probablemente en un futuro próximo, como en unos 5 años, veremos que este aprendizaje profundo invadirá muchas áreas diferentes y hará que la vida sea mucho mejor. Al menos eso esperamos. Pensemos en la medicina. Los sistemas de aprendizaje profundo pueden identificar tumores en imágenes, patologías cutáneas y cosas así. Una de las primeras pruebas con pacientes reales la realizó el Dr. Rob Novoa, dermatólogo de la Stanford Medical School. No sabía nada del aprendizaje profundo hasta que... Me di cuenta de que los algoritmos podían clasificar cientos de razas de perros igual que los humanos. Cuando lo vi pensé, si se puede hacer esto con razas de perro, puede que también funcione con el cáncer de piel. Recopilamos una base de datos con casi 130.000 imágenes de Internet, que contenían las etiquetas de melanoma, cáncer de piel, verruga benigna, y con ellos empezamos a enseñar a nuestros algoritmos. El siguiente paso era ver cómo se interpretaba con médicos reales. Los algoritmos lo hicieron igual o mejor que la muestra de dermatólogos procedentes de centros universitarios de California y de todo el país. Y todo esto se hace con un móvil.
Lo ha clasificado como benigno. Bien. La tecnología siempre ha cambiado nuestra forma de ejercer la medicina. Y seguirá siendo así, pero soy reacio a pensar que eliminará por completo algunos campos. Los cambiará, pero no los eliminará. En lugar de sustituir a los profesionales, Rob piensa que extenderá el acceso a la asistencia sanitaria. En el futuro, un médico de cabecera o el personal de enfermería de una zona rural podría hacer una foto y diagnosticar de forma precisa de qué se trata. Gracias al aprendizaje profundo tenemos máquinas que pueden ver, oír, hablar. Puede que mañana llueva en Albuquerque. Pero para fabricar una inteligencia como la nuestra hará falta mucho más. Nuestros dispositivos saben quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Conocen nuestras agendas, pero no tienen ni idea de cómo nos sentimos. Ignoran por completo si tenemos un buen día, un mal día, si nos sentimos estresados, deprimidos, solos. En otras palabras, las máquinas no tienen inteligencia emocional. Y eso es importante. Bien lo sabe nuestra presentadora Rana Al-Kalioubi, que ha dedicado su carrera precisamente a ello. Todo comenzó cuando inició sus estudios en Cambridge, procedente de Egipto. Un día en el laboratorio informático estaba llorando porque echaba de menos mi tierra. Estaba chateando con mi marido y la única forma en la que podía explicarle que estaba triste era escribirle simplemente "estoy llorando". Fue entonces cuando me di cuenta de que todas las emociones que sentimos como humanos se pierden en el ciberespacio y pensé que podríamos hacer algo. ¿Hacer algo? ¿Pero qué? La siguiente parada de Rana fue el MIT, donde continuó trabajando en un nuevo algoritmo que fuera capaz de captar los rasgos importantes del comportamiento humano que nos indican que nos sentimos felices, tristes, enfadados, asustados, lo que sea. Lo vemos en las expresiones faciales, en el tono de voz, en los matices de cada gesto. Pensaba que esto podría transformar nuestra interacción con la tecnología. Los coches nos avisarían si nos da sueño. Los teléfonos nos dirían si un mensaje es una broma. Nuestros ordenadores sabrían si los anuncios son una pérdida de tiempo. ¿Pero dónde comenzamos? Rana decidió comenzar por la parte más emotiva del cuerpo humano. Nuestra cara utiliza 45 músculos faciales. El cigomático es el que empleamos para reír. Hacemos un esquema con todas las combinaciones de músculos y obtenemos la expresión de una emoción como el enfado, el asco o la ilusión. Para entrenar a un algoritmo aportamos decenas de miles de ejemplos de personas haciendo cada una de estas expresiones. Al principio su algoritmo solo reconocía 3 expresiones, pero fue suficiente para que diera el gran salto. Recuerdo que mi padre me dijo, ¿cómo? ¿Que dejas el MIT para montar una empresa? ¿Cómo se te ocurre? Durante los primeros años mantuve la empresa en secreto para mi familia. Rana convenció a sus padres, pero convencer a los inversores fue algo más complicado. No era muy frecuente, sobre todo para las mujeres de Oriente Medio que fueran líderes en tecnología. Recuerdo una vez que tenía que hacer una presentación en público. Entré en la sala y la gente se creía que era la camarera que servía el café. Los inversores no fueron los más difíciles de convencer. Todas las dudas que tenía puede que se debieran a la educación de mi país, donde las mujeres no lideran empresas. Tendría que estar en casa con mi marido. Con los años, aprendí a tener voz, a emplearla y a creer en mí misma. ¿Y cuando lo consiguió? Tenemos una oportunidad de oro para volver a imaginar cómo conectamos con las máquinas y, por lo tanto, como humanos, cómo conectamos entre nosotros. Actualmente la empresa de Rana, llamada Efectiva, ha recaudado una fortuna y cuenta con un algoritmo de aprendizaje profundo, capaz de reconocer 20 expresiones faciales diferentes. Muchos de sus clientes son empresas interesadas en saber si sus anuncios funcionan. También está desarrollando un software para la seguridad en carretera, pero la aplicación de la que más se enorgullece es esta. A muchos niños con autismo les cuesta emplear las habilidades de comunicación básicas que todos damos por sentado.
una colaboración con el neurocientífico Ned Sahin y su empresa Brain Power, que permite a los niños con autismo leer las emociones en las caras de la gente. Imaginaos que tenemos una tecnología que puede percibir y comprender las emociones. Esto puede ser de gran ayuda para estos niños. Podrán comprender en tiempo real cómo se sienten otras personas. Es un gran ejemplo de cómo la IA emocional en concreto puede mejorar la vida de estas personas. Y sin esta tecnología no sería posible. Sin duda, el aprendizaje profundo ha tenido grandes logros. Pero ¿cuáles son los límites? ¿Nos llevará al llamado santo grial de la IA? ¿A una inteligencia general como la nuestra? No, es poco probable, porque hay obstáculos, es difícil generalizar, abstraer. Si el sistema se encuentra con algo nuevo, no puede razonar al respecto. Este es el problema del aprendizaje profundo y de la IA. Tenemos muchos sistemas que saben hacer una cosa muy bien. La mejor analogía es pensar en un taladro. La de cosas increíbles que se pueden hacer con un taladro. Pero si quieres construir una casa, necesitas algo más que un taladro. Y nos surge la duda, ¿lo conseguiremos? ¿Fabricaremos una inteligencia que compita con la nuestra? Aún estamos lejos del nivel de la inteligencia humana. Ha existido una tendencia en la IA en los últimos años, según la cual, si podemos fabricar un ordenador que resuelva este problema, ese ordenador será inteligente y debe de significar que estamos a punto de lograr una IA. Pero si no es con aprendizaje profundo, ¿cómo? Lo que hay que hacer es fabricar máquinas que puedan aprender por sí solas. Como hacemos nosotros. Los humanos no nacemos con una serie de programas sobre cómo funciona el mundo. Por el contrario, con cada pestañeo, golpe y magulladura, adquirimos el conocimiento interactuando con el entorno. Cuando aprendemos a caminar, ya hemos desarrollado una habilidad clave que damos por sentada, pero que es imposible enseñarle a los ordenadores: el sentido común. No puedo dejar una manzana en el aire, se caerá. Si coloco algo en el borde de la mesa, puede que se caiga al suelo. Si te lanzo algo así, sabes que ese movimiento será como el de un proyectil. Todos estos son ejemplos de cosas que resultan muy sencillas para el cerebro humano, pero suponen un problema muy difícil de resolver para los ordenadores. Ali Farhadi quiere que los ordenadores solucionen estos problemas por sí solos. Pero el mundo real es complicado. Así que comienza por algo simple: un entorno virtual. Colocamos a un agente en este entorno. Queríamos enseñarle a la gente a moverse por este entorno haciendo muchos movimientos aleatorios. Al principio no sabe nada sobre las normas que rigen el mundo. Por ejemplo, si queremos llegar a la ventana, no podemos atravesar el sofá. La idea es que no queríamos explicarle nada de esto al robot, sino que pretendíamos que el robot lo aprendiera todo simplemente explorando el mundo. Para el robot es un juego. El objetivo es llegar a la ventana, y cada vez que tropiece con el sofá pierde un punto. Finalmente, con muchos ensayos y errores, el robot aprende las cosas que debe hacer para aumentar su recompensa y reducir las penalizaciones. Después de millones de repeticiones, el robot desarrolla el sentido común. Pero eso es solo el primer paso. Podemos tomar el conocimiento que este agente ha adquirido en este entorno virtual, trasladarlo a un robot de verdad, situarlo en cualquier estancia y sería capaz de moverse por ella. Este robot nunca ha estado en esta sala. Sería como un niño pequeño de metal y plástico. Esto es complicado porque el robot se encuentra en un entorno completamente desconocido. Tiene que comparar lo que ha visto anteriormente en el entorno virtual con lo que ve en el entorno real. El objetivo parece extremadamente sencillo. El robot está buscando dónde se encuentra la caja de pañuelos. Lo complicado de la tarea es que la caja de pañuelos ni siquiera está dentro del cuadro, por lo que tiene que moverse para encontrarla. Analizará la sala de izquierda a derecha hasta que capte algo que le dé una pista sobre dónde está y luego avanzará hacia allí. Creo que ya la tiene. Sí, después de 60 años de pruebas, esto es lo más puntero.
nos dice mucho de la situación de la IA. Si nos fijamos hoy en día en la IA, vemos pequeñas piezas de humanidad, pero son muy frágiles. Creo que aún estamos muy lejos de comprender cómo funciona realmente la inteligencia. Hay un vacío enorme entre la situación actual y lo que debemos hacer para fabricar un agente inteligente unificado que pueda moverse por el mundo real. Llegaremos a ese punto, pero aún queda mucho por recorrer. Para alcanzar el nivel humano de inteligencia en todas las áreas en las que destacamos los humanos, es necesario un progreso significativo, no solo a nivel tecnológico, también científico. Si la IA llegara a ese punto, muchos piensan que debería ir más allá de las redes neuronales y mostrar de forma más precisa cómo funciona el cerebro. Si queremos conocer de verdad los algoritmos principales de cómo queremos enseñarle a las máquinas, tendremos que averiguar cómo funcionan realmente las cosas. Un ejemplo de este enfoque se denomina ingeniería neuromórfica. En lugar de escribir un software como aprendizaje profundo, algunos científicos como Dharmendra Moda se han centrado en el cerebro para fabricar nuevos tipos de hardware. El objetivo de la ingeniería inspirada en el cerebro es salvar el vacío que existe entre el cerebro y los ordenadores actuales. Puede que no seamos conscientes, pero en comparación con el cerebro, el hardware de un ordenador requiere gran cantidad de energía. Pensemos en el AlphaGo de DeepMind, la máquina que venció a Lee Sedol en el Go. Pensemos en estas dos máquinas, el hardware de AlphaGo y el cerebro humano. El cerebro, que está aquí, que es pequeño y que funciona con 60 vatios y un burrito. El AlphaGo es una bestia cavernosa, incluso hoy en día, con miles de unidades de procesamiento y gran cantidad de energía. DeepMind empleó 13 centros de procesamiento de datos y más de 1 megavatio para hacer funcionar AlphaGo, lo cual supone 150.000 veces más energía que el cerebro de Lee Sedol. El cerebro humano pesa 1,5 kilos. Es un 80% agua. Tiene el tamaño de una botella de 2 litros y consume la energía de una bombilla pequeña. Pero, aún así, logra grandes cosas en cuanto a sensación, percepción, acción, cognición, emoción e interacción. ¿Y por qué el cerebro es mucho más eficiente? Los ingenieros han identificado algunas pistas. Los ordenadores tradicionales funcionan transportando constantemente datos de la memoria donde se almacenan a la CPU donde se procesan. Este flujo constante consume mucha energía. Los ordenadores actuales separan el procesamiento de la memoria, lo cual es muy poco eficiente, mientras que nuestros chips, al igual que el cerebro, combinan el procesamiento, la memoria y la comunicación. El chip se denomina True North y su diseño combina la memoria y el procesamiento. Para ciertas aplicaciones, este diseño emplea 100 veces menos energía que un ordenador tradicional. Merece la pena valorar sus consecuencias. Con la financiación del Ministerio de Defensa, el Ejército y las Fuerzas Aéreas, ya están probando el chip para ver si puede ayudar a los drones a identificar amenazas y que los pilotos tomen decisiones en cuestión de segundos. Hasta ahora la única forma de hacerlo era un conjunto de ordenadores a miles de kilómetros del campo de batalla. Es increíble porque la poca energía empleada en la respuesta en tiempo real de True North permite que se tomen estas decisiones sin tener que esperar mucho. Obviamente, muchos temen que estas tecnologías desplacen por completo a la inteligencia humana. Cada vez más iremos cediendo nuestra capacidad de decisión a las máquinas y esto provocará situaciones como ¿cómo se gira el volante de un coche si una persona aparece en la carretera? ¿O debería un dron militar apuntar a una persona y disparar? ¿Dejar que las máquinas tomen esas decisiones? Es una pesadilla que no les será ajena a los que hayan visto algunas películas. Eva, he dicho que pares. Oye, oye. Lo siento, Dave. Me temo que no puedo hacerlo.
Si os preocupa, no sois los únicos. Grandes pensadores como Stephen Hawking, Bill Gates e Elon Musk advirtieron en la prensa de los peligros de la IA. La IA supone un riesgo existencial para la civilización humana. Es una duda que nos reconcome. ¿Quedaremos de brazos cruzados ante una invasión de robots? Ni de coña, de eso ni hablar. Mi primera reacción es reírme. Un reto para Elon Musk. Que me enseñe un programa que haga un examen de ciencias de cuarto curso. La realidad parece ofrecernos una imagen muy diferente, en la que lograr una inteligencia como la nuestra, por no hablar de una que pudiera matarnos, es algo lejano. Por el contrario, los posibles peligros de la IA podrían ser mucho más mundanos. Pensémoslo, en un abrir y cerrar de ojos, les hemos cedido el control a sistemas que no comprendemos. Los aviones se pilotan de forma casi autónoma. Los algoritmos determinan quién recibe un préstamo y qué noticias vamos a leer. Las máquinas controlan los mercados mundiales. La IA de hoy en día guarda grandes promesas y peligros. Pensemos en los coches autónomos. Los coches autónomos representan la primera gran oportunidad para ver a la IA en el mundo físico. Esta interacción física con el mundo y la inteligencia que hay detrás son impresionantes. Estamos hablando de un objeto que sale al mundo para interactuar con otros agentes. Tiene que interactuar con personas, peatones, ciclistas y tiene que enfrentarse a diferentes condiciones del tráfico. También sirven para poner a prueba lo que es real y lo que no. Parece que existe una gran guerra propagandística para ver quién ofrece lo más descabellado. Esto hace difícil diferenciar lo que es real de lo que es simplemente humo. Si buscamos en Internet, parece que los coches autónomos están a la vuelta de la esquina. Pero pasarán décadas hasta que tengamos uno en el garaje. Cada año habrá más coches autónomos con más habilidades, pero aún falta mucho tiempo para que los coches tomen por completo el control y podamos echarnos una siesta. Porque, ante cualquier condición, es necesario que haya un conductor. Este pertenece a Argo, la principal iniciativa autónoma de Ford. Lisa tiene las manos en una posición en la que puede reaccionar rápidamente para tomar el control del coche. Esto nos permite controlar de cerca el sistema. Incluso después de registrar millones de kilómetros, los únicos lugares donde se pueden encontrar vehículos autónomos son las rutas de prueba o aquellas especialmente escogidas que han sido meticulosamente registradas. E incluso con estas condiciones, ni Argo ni la competencia pueden conducir de manera segura con nieve o lluvia. No obstante, muchos ingenieros confían en que estos problemas acabarán resolviéndose. La pregunta es ¿cuándo? Podemos plantear 5, 10 o 20 años, pero está claro que habrá un futuro en el que la mayor parte de los coches serán autónomos. Si viajamos lejos, llegará un momento en que no haya conductores humanos. Pero creo que queda más de lo que piensan las empresas de Silicon Valley y algunas empresas automovilísticas. Si llega ese momento, habría una gran ventaja. Se reduciría mucho la densidad del tráfico porque no necesitaríamos tantos coches si se están usando todo el tiempo. La gente mayor conservaría sus carnés de conducir y no habría alcohol al volante. Unas 40.000 personas murieron el año pasado en Estados Unidos en accidentes de coche. Es una cifra enorme, 1 millón en todo el mundo. La gran mayoría de ellos se debieron a un error humano. Los accidentes de coche son la principal causa de mortalidad en Estados Unidos. Por otro lado, si sacamos el factor humano de la ecuación, surgen grandes dudas éticas. Una mujer falleció anoche tras ser atropellada por un vehículo sin conductor en Tempe, Arizona. Este accidente fue muy sonado. Era el primero de este tipo, pero sin duda no será el último. Cuando una máquina toma una decisión equivocada, ¿cómo sabemos quién es el responsable? Surgen una serie de preguntas para las que nuestras leyes no están del todo preparadas. Además, habría un problema laboral.
Actualmente estos vehículos son tan costosos que solo son rentables para las empresas con unas flotas que se emplean las 24 horas. Los que primero los adopten no serán clientes individuales, sino grandes flotas. Como los camiones. Puesto que circulan principalmente por autovías predecibles, puede que sean los primeros vehículos autónomos que veamos en el carril de al lado. Conducir un camión por una autovía en un vehículo autónomo será una realidad en unos 5 o 10 años, por lo que estos trabajos desaparecerán. Esto supondrá una alteración económica. Si pensamos en los camioneros, taxistas y conductores de Uber y Lyft, habrá que abrir un debate en la sociedad para ver cómo nos preparamos ante esto. ¿Y si esos 3,5 millones de camioneros de Estados Unidos son solo la punta del iceberg? Hemos aprendido ciertas cosas en los últimos 50 años de IA. Y sabemos que, si clasificamos las posibles causas de preocupación, Skynet no debería de estar entre las 10 primeras. Esto distrae la atención de cosas más urgentes, como por ejemplo, ¿qué ocurrirá con los empleos? Para echar un vistazo al futuro, pensemos en una de las empresas más grandes del planeta, Amazon. Puede que no seamos conscientes, pero ese par de calcetines que pedimos la semana pasada procede de un lugar como este. Amazon trabaja a grandísima escala. Tenemos centros de distribución con una superficie de más de 115.000 metros cuadrados, el equivalente a 23 campos de fútbol. Allí almacenamos millones de productos. Para gestionar esa magnitud, Amazon ha fabricado un ejército de robots. Son un ejército de hormigas en marcha que pueden cambiar constantemente de objetivo en función de la situación. Nuestros robots se adaptan y reaccionan rápidamente para extender la capacidad humana y así lograr una mayor eficiencia dentro de nuestras instalaciones. Y aquí encontramos mucho más. A diario en estas instalaciones de Boston se gradúa un nuevo lote de máquinas. Todos los robots que veis moviendo los contenedores se han fabricado aquí, en Boston. Yo lo llamo el paritorio, donde nacen los robots. Se fabrican, respiran por primera vez y hacen su propio diagnóstico. Cuando están listos, se colocan en fila para la graduación, lanzan su birrete al aire, se colocan junto a un palé y se dirigen a un centro de distribución. Para algunos este momento oculta un mal presagio de lo que vendrá. Un futuro en que no seremos necesarios, en el que todos los empleos, no solo los taxistas y camioneros, serán sustituidos por máquinas. Pero el roboticista jefe de Amazon no opina igual. La distribución es muy sencilla. Cuantos más robots incorporemos a los centros de distribución, más empleos creamos. Los robots no se fabrican solos. Los humanos los diseñan, los humanos los construyen, hacen uso de ellos y los mantienen. Y luego lo más importante, los humanos interactúan con los robots. Si nos fijamos, esto permite el crecimiento y el crecimiento crea empleo. Ciertamente la historia parece corroborarlo. Desde la revolución industrial, las nuevas tecnologías, a pesar de haber desplazado algunos empleos, han creado nuevos. La IA no tiene nada de especial en comparación con los tractores, los teléfonos, Internet o los aviones. Todas las nuevas tecnologías han desplazado empleos. Y esos nuevos empleos, muy a menudo, hicieron aumentar los sueldos y la calidad de vida de todo el mundo. Hace 200 años el 98% de los estadounidenses eran agricultores. Hoy el 98% tenemos un empleo. Ahora tenemos empleos que eran impensables en ese momento, como desarrollador web. Como todos los inventos, mejora la situación para todos. Pensemos en inventos importantes de los últimos 100 años. La televisión, los teléfonos, la penicilina, la sanidad moderna. Creo que la habilidad de inventar cosas nuevas nos eleva como sociedad. Aunque esta es la opinión predominante en el ámbito de la IA, algunos piensan que se ignora la realidad del mundo actual. Desde hace tiempo, los creadores de tecnología han dado por hecho que solo ocurrirán cosas buenas cuando su pequeñín vea la luz. Aunque se creen nuevos empleos en algún lugar, la gran mayoría de las personas no podrá acceder a ellos. El camionero que pierde su empleo por un camión autónomo no lo tendrá fácil para convertirse en un desarrollador web en Silicon Valley.
Es fácil pensar que la pérdida de puestos de trabajo por la automatización se limitará a empleos de la construcción, pero no siempre es así. Los médicos tienen un empleo con una gran formación y un buen sueldo, pero hay parcelas significativas de su profesión que serán mejor abordadas por máquinas. Siendo así, aunque los cambios como este en el pasado hayan supuesto un beneficio en el presente, ¿cómo sabemos que el ritmo de este cambio no ha alterado la ecuación? Me preocupa mucho la escala de tiempo. La naturaleza humana no puede ir al mismo ritmo. A nuestras leyes y nuestro sistema legal le cuesta seguir el ritmo. Y a nuestros sistemas sociales y nuestra cultura les cuesta seguir el ritmo. Si esto ocurre, en algún momento las cosas se torcerán. Si hablamos de algo como la inteligencia artificial, es una tecnología que no tiene parangón. No se puede dejar de inventar. No se puede frenar. Si queremos frenarla, primero hay que frenar la ciencia, el capitalismo y la guerra. Pero aunque la IA sea una realidad, el cómo elegimos usarla no lo es. Como tecnólogos, gentes de negocios, legisladores y gentes de leyes, deberíamos hablar sobre cómo podemos evitar los posibles obstáculos. Debemos decidir la dirección que toma esto. La IA tiene el potencial de unirnos. Puede transformar las vidas de una manera que no era posible antes de contar con este tipo de tecnología. Lo que hagamos con la IA es una decisión que debemos tomar todos. No es una decisión en manos de los investigadores de IA, las grandes empresas o el gobierno. Es una decisión que nosotros, como ciudadanos del mundo, debemos tomar en conjunto. Puede que la inteligencia artificial sea uno de los inventos más poderosos de la humanidad. La duda es, ¿seremos lo suficientemente inteligentes para usarla? Como dijo Carl Sagan, la historia es una carrera entre la educación y la catástrofe. De momento, parece que la educación va en cabeza, lo cual significa que, si aflojamos, podría ganar una catástrofe. Hay muchísimo en juego para hacer lo correcto. Si lo hacemos bien, pasamos a una era de un bien casi ininteligible. Si la fastidiamos, pasamos a una distopía.